Buen día. Estamos aquí en este espacio para hablar sobre cultura organizacional e inclusión de tecnologías de la información y comunicación en sus procesos. Esta presentación se genera como parte de una de las actividades formativas de la materia Gerencia de Sistemas basados en tecnología de la especialización en telemática e informática para educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta. Empezaremos por definir el término de cultura. Es un término difícil de definir, tiene más de 156 definiciones, encontró en su momento Clay Clucon, pero tomando en cuenta que la antropología es la ciencia que se encarga de estudiar profundamente a la cultura, se parte del concepto elaborado por Edward Taylor en 1871. Este concepto nos dice que cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Bueno, sabemos que este es un concepto de 1871 donde existían los términos todavía o se empleaban todavía los términos de raza, alta y baja cultura. En la actualidad eso ha cambiado, ¿no? Entonces, al concepto de cultura se le incluye el de todas las actividades y pensamientos humanos dentro de susodicha cultura. Además, se incluye el análisis de las relaciones de poder que existen dentro de un ente cultural. Además, se entiende que la cultura no es un elemento que venga en los genes de la persona, sino que la cultura son una serie de prácticas y patrones que se aprenden a través del relacionamiento social. La UNESCO, para tomar una definición del sistema internacional, la UNESCO en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En este sentido, cuando hablamos de cultura organizacional, aunque particularmente a mí me gusta más el término de psicología organizacional, porque cultura es un término que engloba muchos otros elementos. Pero para fines de este trabajo tomaremos el término de cultura organizacional y la definimos como el repertorio de conductas, la personalidad que se percibe de la organización y algo más que sus valores, ritos, héroes, acuerdos explícitos o redes de la cual pertenecen. Entonces estaríamos hablando de las tradiciones, creencias, prácticas, sentido de conjunto, jerarquías, recursos y miembros de una organización. ¿Okay? Entonces, sabiendo que la cultura se aprende, en este sentido, la cultura organizacional se aprende por los miembros de esta organización dependiendo de distintos factores. Uno de estos es el tipo de liderazgo que se ejerce en la organización. El otro son los recursos con los cuales cuenta, ¿okay? Tanto materiales como inmateriales. Con los inmateriales estaríamos hablando de la gestión del conocimiento. Con los materiales estaríamos hablando de, bueno, equipos tecnológicos, recursos financieros. Además estaríamos hablando de las jerarquías que existen en lo interno en la organización, tanto las institucionales como las jerarquías que se establecen sobre el relacionamiento humano. Y también hablaríamos del entorno, ¿okay? El entorno en el cual se desarrolla esta organización. Además, cuáles son sus fines, si el entorno posibilita esos fines y, bueno, otros elementos más. Entonces, para que una cultura organizacional sea efectiva, productiva, innovadora, creativa, para que exista compromiso personal, una actitud proactiva sobre metas, objetivos, y para que sea eficiente el trabajo general de la organización, debe existir una buena cultura organizacional
basada en la idea del progreso, que apunte al progreso tanto individual como colectivo como social, con responsabilidad social por parte de la organización y además con responsabilidad individual de sus miembros, colectiva y además con la idea de cumplir con las metas y los objetivos sobre la base de canales óptimos de comunicación. Entonces, podemos clasificar que hay distintas formas y modelos organizacionales, ¿ok? Podemos hablar de organizaciones orientadas al poder, que son los que buscan obtener el poder absoluto, control sobre los empleados, control sobre los procesos, buscan dominar lo que los rodea, vencer obstáculos y soportarse al poder, ¿ok? Organizaciones orientadas a normas, que buscan estabilidad y seguridad cumpliendo normas, ¿ok? Organizaciones orientadas a las personas, que se dedican sobre todo a ofrecer bienes y servicios y a satisfacer las necesidades de sus usuarios, y organizaciones orientadas a resultados, que buscan es cumplir con metas y proyectos para obtener recursos. También encontramos otra clasificación en la cual habla de organizaciones con cultura burocrática, que se basa en el establecimiento estricto de procedimientos y jerarquías, organizaciones de tipo autoritario, en el cual el poder está concentrado en el decisor y los procesos suelen ralentizarse porque hay una sola persona que controla la gestión. Organizaciones con una cultura basada en la motivación, que piensan en ayudar a los trabajadores, ayudar a la empresa, motivar a la felicidad y que el trabajador, el miembro del equipo, se sienta bien estando en la organización. Y cultura por objetivos, que exigen resultados, ya que se busca participar en un mercado competitivo y obtener éxito en los objetivos propuestos. Ok. Para la inclusión de las TICs en la cultura organizacional, podemos ver que una organización debe dirigir sus procesos a la gestión del conocimiento, hacia el trabajo en materia de cultura organizacional junto a las tecnologías de la información y la comunicación, ya que esto potenciará las ventajas competitivas de la organización y además ayudará a que ésta sea mejor. Entonces, no es que haya desventajas en la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación dentro de una organización, sino que se producen ciertos choques, ¿no? Ciertos dilemas. Uno es que la velocidad en que el personal aprenderá a utilizar las nuevas tecnologías puede ser que no esté al ritmo de la velocidad en que surgen nuevas tecnologías e innovación, ¿ok? También otro de los dilemas que puede haber es que puede haber cierta resistencia al cambio, ¿no? Porque las personas tienden a buscar seguridad y aferrarse a lo que conocen. En este sentido, lo que hay es que emprender para la formación y capacitación técnica y profesional de los miembros de la organización en todo momento. Y si esta capacitación se realiza a través de procesos de educación a distancia, es muchísimo mejor porque mejorará la interactividad del grupo, flexibilizará procesos, generará más integración incluso dentro del grupo y además actualizará e innovará con respecto a los procesos que necesita la organización. Entonces, cuando hablamos de tipos de... ¿Qué tipos de TICs estaríamos hablando? Porque hablar de tecnologías de la comunicación y la información así de manera general es un poco difícil. Entonces estaríamos hablando que los tipos de TICs los podemos clasificar en redes de información, banda ancha, internet, comunicaciones de tipo como telefonía, teléfono fijo, terminales donde se encuentran bases de datos y donde se procesa información como servidores, computadoras, laptops, celulares, y los servicios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, como plataformas de comunicación, sistemas de mensajería, chat, correo electrónico,
como redes sociales, servicios de páginas web, entre muchísimos otros. Entonces, para cerrar ya esta exposición, podemos decir que la cultura no es innata, la cultura es aprendida. Entonces, gracias al relacionamiento social y al aprendizaje cultural, según el tipo de liderazgo y el modelo de gestión, se pueden configurar elementos que den pie a una cultura organizacional óptima. La gestión del conocimiento en una organización es un patrimonio intangible que mejorará gracias a la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de proyectos, así como la inversión en formación y capacitación del personal de la organización. La formación debe ser permanente porque las tecnologías suelen avanzar muy rápido y esto requiere que el equipo de trabajo aprenda rápidamente sobre ellas. Y la implementación de TICs dentro de una organización permite en primer momento reducir costos, reducir muchísimo los costos, porque además permite a nivel externo una comunicación prácticamente directa, gracias a redes sociales y sistemas de mensajería, con los usuarios, con los destinatarios del servicio de la organización. Permite agilizar los canales comunicativos a lo interno de la organización también. Genera espacios de formación y capacitación en habilidades telemáticas para el personal. Actualizar la gestión interna y externa y posicionar como solidez a la organización ante la sociedad de la información y el mercado local, regional y global. Y además contribuir al progreso individual, colectivo y social. Estas son las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención. Esperamos encontrarnos en otro momento.